Fernando, hoy a 26 años del último partido de Diego Armando Maradona en el Mundial, con aquella victoria sobre Nigeria, 2-1, con los goles del Cani, con la imagen que quedó grabada en la memoria de todos los argentinos, con la enfermera llevando de la mano a Diego, y Diego con la toalla saludando a la tribuna. ¿Qué sensaciones, qué recuerdos son los primeros que se te vienen a la cabeza, a la mente, de aquella situación que pasó con Pelusa en aquel Mundial de Estados Unidos de 1994? Bueno, creo que lo primero que me viene a la memoria es un sentimiento de frustración por un lado y también de sospecha, ¿no? Sospecha por el modo en que Diego fue quitado de ese mundial, porque creo que prácticamente no se hizo nada por defenderlo, ya que cuando el doctor Pedro fue citado para hacer la contraprueba del análisis, los frascos en que estaba la sustancia tenían el nombre precisamente de lo que se tenía que buscar, y entonces él rechazó hacerlo porque no cumplía con los protocolos. De hecho, cuando se hace una prueba o una contraprueba, los que tienen que investigar no tienen que saber lo que van a buscar, porque si no es muy fácil, ¿no? Y entonces eso lo llenó a él también de sospechas. Se lo planteó a los 8 integrantes del comité de FIFA que estaban presentes en el lugar. Esta gente se enojó mucho, como que ponían en duda, no era poner en duda, era que simplemente el procedimiento estaba mal hecho. Se lo comentó entonces a Daniel Olonikov, que era el abogado de Diego, y a Gregol de Bianchetti, que era el legal de AFA. Juntos fueron a verlo a David Pintado, que era presidente de River y estaba hablando al teléfono con Grondona en ese momento, y Pintado le pasó el teléfono a Roberto para que hablara con Grondona. Él le explicó la situación y Grondona inmediatamente le dijo: no hagan nada porque ya lo saqué, o sea, sin ningún tipo de consulta previa. Y eso fue muy muy raro, porque lo que más me terminó de extrañar al final fue que al terminar el Mundial, está bien que un jugador que ha incurrido en una falla reglamentaria sea hecho fuera y a lo mejor penado, pero raro, ¿no?, que a la federación, que fue la única que presentó un jugador en esas condiciones, no solamente no se la castigó, como era de esperar, sino que a su presidente se lo nombró vicepresidente de FIFA y presidente de la Comisión de Finanzas sin siquiera hablar inglés. Eso me da toda la impresión de que fue un cambio de figuritas, porque obviamente a Diego había que de una vez por todas sacarlo del fútbol, porque siempre fue una piedra en el zapato del poder. ¿Cómo fue la previa, la preparación, la puesta a punto de Diegote antes de aquel Mundial? En el aislamiento de la sociedad, yéndose a La Pampa, junto a tu persona, un entrenamiento más íntimo, más peculiar, en una zona alejada de todo el run de las cámaras y de los flashes. ¿Cómo fue toda la preparación, Fernando, de Diegote para aquel Mundial, para Estados Unidos del 94? Bueno, la preparación obviamente tenía que respetar las posibilidades de Diego en ese momento, ¿no? Ya que él se había retirado de fútbol, había vuelto para los partidos contra Australia, pero ese largo periodo de inactividad, sumado a su problema de adicción, de cambios bruscos de peso, hacía que también tendríamos que tener mucho cuidado para lograr una adaptación sin el riesgo de lesiones. Fueron esos primeros 10 días en La Pampa maravillosos,
en la estancia del Marito, a 60 kilómetros de Santa Rosa. Sí, y precisamente ese lugar lo elegí yo para estar lejos del mundano del ruido, del mundo de la farándula, de todo el periodismo, de los flashes. Él necesitaba un lugar mucho más retirado, mucho más íntimo, y fue por eso que lo elegimos. Inclusive todas las tardes viajábamos a Santa Rosa para hacer otro turno de entrenamiento con Miguel Ángel Campanino en el gimnasio que tenía él. Miguel Ángel había sido campeón argentino y sudamericano de los welters. Y después terminábamos en la piscina del Club All Boys, que servía también como un momento de relajación. Pero fue realmente un periodo que recuerdo con mucho cariño, sobre todo por el enorme esfuerzo que puso Diego para poder llegar a jugar ese cuarto mundial, ya que se lo había prometido a Dalma y a Janina. Ese mundial iba a ser el primero en que ellas lo iban a poder ver jugar. Luego de ese arduo trabajo realizado en la provincia de La Pampa, ¿cuál fue el resultado de ese trabajo, Fernando? Una vez ya Diego en Estados Unidos, con el plantel, con el grupo de la selección argentina. Desde lo físico, ¿estaba 100%? Desde lo mental, desde lo emocional, ¿estaba a 10 puntos? ¿Cómo lo viste a Diego ya instalado con todo el grupo de trabajo de la selección en Estados Unidos antes del inicio de la apertura versus Grecia? Yo creo que llegó en el mejor estado que podía lograr en ese momento de su vida, después de haber pasado por tantos momentos difíciles y sobre todo, repito, por su problema de adicción. Su cuerpo y su mente habían sido sometidos a pruebas realmente muy exigentes, pero una vez allí el estado de ánimo era óptimo. Como siempre, cuando él estaba en el grupo, que era lo mejor que le podía pasar y cerca de una pelota, y más que nada ante la proximidad de ese mundial que él sabía que iba a ser el último. Creo que estaba en condiciones como para poder aportar lo que además ya había aportado en los partidos previos en un equipo que tenía un poderío, sobre todo del medio hacia adelante, realmente temible.